Micah. All right, take 3. Okay. So I don't know at what point we got cut off, but I'm going to give you a real quick rundown of tonight's conversation. So, no sabemos, toma 3, no sabemos a qué momento nos cortaron, so vamos a hacer un resumen corto. But we want to have a conversation tonight with Mauricio and Elba, who are Evelyn's parents and my in-laws, to be able to talk a little bit about their experience in El Salvador, how it relates to our current situation. So, vamos a tener una conversación con Mauricio y Elba, que son mis papás, los suegros de Ed, acerca de ciertas situaciones que vivieron en El Salvador durante la guerra civil. And as I said, for all the English speakers, we'll upload this video at a later time with the subtitles of their answers in English for you to be able to see that video and be a part of that discussion when it happens at a later date. But to save time tonight, majority of the conversation is going to be in Spanish. So, para los que hablan en inglés, por cuestiones de tiempo, las respuestas van a ser en español nada más. Pero para mañana vamos a tener el video de nuevo subtitulado. So we want to welcome all those who were patient and have connected with us. Evelyn and I are going to step off camera. We're going to start this discussion. And feel free to write in your questions in the comment box so that way you can be a part of this discussion tonight as well. So, bienvenidos y gracias por la paciencia que han tenido de continuar y esperándonos a pasar todos estos problemas técnicos. Esto es interactivo, so si tienes preguntas, haz las preguntas, vamos a tratar de contestarlas. Ed y yo vamos a estar fuera de cámara, pero van a escuchar nuestras voces, pero la conversación va a ser dirigida de ellos hacia ustedes. So we're going to step off right now. Así que vamos a salir de cámara. And so, Mauricio and Elba, can you just give us an idea of when you were living in El Salvador and had gone through a civil war? So, si nos pueden dar una idea de cuando estaban en El Salvador, durante la guerra civil. They had enacted martial law, which is similar to what we're experiencing now with separation. So, ellos pues pusieron el toque de queda, que es similar a lo que estamos viviendo ahorita en separación. Con cierta diferencia. Yeah. Pero, and so that meant you were limited in where you could go and restricted to being at home at a particular time. So, estaban restringidos a estar en casa a cierta hora en particular, ¿no? Y no poder salir. So, explain how it was that you were able to deal with that, not having the technology that we have now. What helped you to create a little bit more closeness with others while you were separated? So, en ese tiempo, sin tener la tecnología que tenemos ahora, ¿cómo lograron mantener la cercanía, verdad, con otros? ¿Cómo trataron de lidiar, ¿no? con el hecho de que pues estaban separados, pero pues mantener una comunicación? Can you just share a little bit about that? Bueno, quizás como un trasfondo. La guerra civil duró 12 años en El Salvador. Pero antes de comenzar la guerra civil, allá por 1980, los años anteriores a la guerra civil fueron bastante difíciles. Es decir, la gente que se sublevó comenzó a poner bombas en diferentes sitios, comenzó a secuestrar gente, comenzó a secuestrar ejecutivos de empresas, etcétera, etcétera. Entonces todo eso hacía que el gobierno comenzara a poner el toque de queda. Esto significaba que toda la gente debería estar en sus casas, digamos, a las 8 de la noche y ya no salir de sus casas hasta el siguiente día a las 6 de la tarde. De la mañana, perdón. Entonces todo ese periodo era un estrés para la gente. Estar viviendo estresada en esas circunstancias que uno no sabía si en el bus en que iba lo iban a asaltar y le iban a pedir todos sus documentos
sea un grupo o sea el otro grupo. Era todo muy incierto. Entonces eso dificultaba no solo tener a la familia reunida, a la familia nuclear o a la familia extendida, o no comunicarse con los demás miembros de la familia, de la iglesia, miembros de la iglesia, que estaban dispersos en diferentes lugares de la ciudad. Entonces lo que hacíamos muchas veces era que se formaban grupos pequeños en las colonias, en los barrios, de miembros de la iglesia, para que durante la semana se pudieran reunir ahí y podernos reunir en la iglesia únicamente el domingo por la mañana. Al inicio nos reuníamos en la iglesia el domingo en la mañana y el domingo en la tarde. Viendo esa situación se eliminó el de la tarde y nos quedamos solo con el de la mañana. El de la tarde se eliminó porque ya no había transporte. Después de las 6 de la tarde ya no había transporte, entonces los hermanos no tenían forma de cómo regresar a sus casas. Entonces la manera que la iglesia buscó fue esos grupos pequeños y reunirnos todos el domingo como una asamblea general. Eso es la parte de la iglesia. En algunos lugares nada más utilizando el teléfono, porque eran lugares donde no se podía entrar por la situación de guerra civil que se estaba viviendo. Entonces nos reuníamos nada más durante la semana, ¿verdad? Allí los padres teníamos que buscar la forma de mantener entretenido a nuestros hijos, específicamente en nuestro caso a nuestras hijas, conociendo los temperamentos de ambas, en el sentido que una era mucho más inquieta y la otra era mucho más quieta. Entonces teníamos que buscar la forma de mantener ese espíritu entre ellos y entre nosotros los padres. Entonces hacíamos reuniones familiares, el devocional familiar. Teníamos juegos también de sala o de mesa, como se le llama. Se veían algunas películas por la televisión. Buscábamos la forma de que la mente nuestra, como la de nuestras hijas, no estuvieran pensando en lo que estaba sucediendo fuera, no estuvieran pensando en el peligro que existía fuera o en la crisis que se vivía fuera. So obviamente eran tiempos de incertidumbre, ¿no? Pues cada día no se sabía qué iba a pasar, no se sabía qué venía. ¿Cómo lograron crear una vida normal, ¿verdad? Entre comillas. ¿Cómo lograron crear esa vida normal donde se iba a trabajar, se regresaba a casa? Nosotras íbamos a la escuela, regresábamos de la escuela. ¿Cómo lograron, a pesar de la incertidumbre que se vivía alrededor, cómo lograron pues que la vida fuera normal? Yeah, because of all of the lack of assurance of what was happening, the question that Evelyn is asking is, how did they maintain a certain level of normacy in their lives and even create some kind of a normal social construct or within their own home as a family with their daughters during that time of unassurance? Bueno, la respuesta a las crisis depende de la relación que tengamos con Dios. En la palabra de Dios encontramos una cantidad de promesas que Dios nos da cuando estamos en crisis. Yeah. Una crisis puede ser la enfermedad, una crisis puede ser financiera, pero en el caso de El Salvador propiamente era una crisis social. Eran dos grupos de salvadoreños peleándose entre sí. Y un tercer grupo, que eran los que no teníamos ninguna relación con la guerra,
sufriendo las consecuencias Estamos en medio de ese conflicto. Ujú. Entonces, teníamos que confiar en Dios y vivir de tal manera que esa confianza no solo estuviera en nuestra mente, en nuestro corazón, sino que nuestras acciones demostraran de que efectivamente estábamos en paz. Ujú. Entonces eso era lo que en casa nosotros teníamos que transmitir a nuestras hijas. Ujú. Es decir, si mis papás los veo tranquilos, en paz, seguros, pues no pasa nada, Ya. El hijo lo ve y ¿verdad? Entonces tratamos de transmitir eso a nuestras hijas. Mm. Incluso en esa situación hubo momentos que en la ciudad donde vivíamos la tomaba el ejército y no dejaba entrar a nadie ni salir a nadie. Y hubo 2 oportunidades en que nosotros estábamos fuera de la ciudad, pecar. regresábamos a casa y no nos dejaban entrar a la ciudad. No nos dejaron entrar a la ciudad. Y en esas 2 oportunidades nuestras hijas estaban solas en la casa, Con la empleada. solamente con la empleada. Pero lo maravilloso es que llegamos al siguiente día, ya después de que nos dejaban entrar, y nuestras hijas estaban tranquilas, estaban en paz. Que ese era el resultado de la actitud que nosotros teníamos frente a la crisis que se estaba viviendo. Que también se les había dado indicaciones, tanto a la empleada como a ellas, de que si sucedía tal o cual situación, ¿qué hacer? Entonces ellas sabían, entonces sucedió, ¿verdad? En esas 2 ocasiones fueron separadas, o fueron 12 años, pero ellas ya sabían qué es lo que iban a hacer. Entonces, como dice mi esposo, la tranquilidad, la paz que los padres proyectan hacia los hijos es bien importante. Entonces los niños pues ven, todo está bien, aunque uno de adulto sabe lo que está pasando, pero lo que estamos transmitiendo a los niños es bien importante. Ahora, obviamente en este tiempo, uno puede ver noticias en su teléfono, en la televisión, por todos lados. Aunque el tiempo es diferente hoy, pero pues en ese tiempo había un televisor en la casa, todos se sentaban a ver, dijéramos, las noticias, ¿verdad? ¿Cómo ayudaron? Hay que encontrar el balance entre nosotras como hijas, ver la situación y pues que estuviéramos sabedoras si hay una situación en la que estamos viviendo, pero al mismo tiempo no saturarnos, a un nivel que nos afectara. ¿Cómo lograron encontrar ese balance? Ya, y realmente, ¿qué recomendarían? ¿Cuál sería su consejo para las personas que ahora tienen acceso a tanta información, tanta comunicación? ¿Cuál sería su recomendación o su consejo para las personas en este momento? Yeah. Do you want to ask that in That English? we'll subtitle that one. That was Okay. too long. Okay, adelante. Sí, definitivamente uno está bien informado, es decir, ver que sus fuentes de información sean las más correctas, fidedignas y seguras posible. Digo posible porque el 100% es muy difícil. Pero en aquella época, estamos hablando de finales del siglo pasado, ahí por los 80, 90, pues no existía la tecnología que hay hoy. Entonces el único medio de comunicarnos que teníamos era el teléfono. Pero si uno de los grupos que estaban en contienda botaba los postes, ya no nos podíamos comunicar porque las líneas telefónicas se interrumpían. Entonces teníamos nosotros que estar bien informados para transmitir. Yo tenía una posición en la empresa que me ayudaba
a comunicarme con gremiales empresariales. Formé parte de varias directivas que me daban la oportunidad de estar en contacto con la gente. Entonces, a través de todos esos contactos personales y de confianza, yo podía encontrar las respuestas verdaderas a la realidad que estábamos viviendo. Hoy, desgraciadamente, la tecnología tiene dos caras. Entonces uno tiene que saber qué es lo que la tecnología me está diciendo. Ayudando. Porque hay mucha gente que se mete para decir, el Facebook o el YouTube y pone cosas que realmente no son verdaderas, no son reales. Entonces uno de padre tiene que también saber escoger esa información para poderla transmitir a nuestros hijos y hablarles de la verdad, hablarles lo que está sucediendo, lo que está pasando, pero en una manera de no transmitir angustia, temor, sino en una manera de que estén informados, pero que también nuestra confianza está puesta en Dios. So what you're saying is too much information is not always good. Yeah. So lo que está diciendo es que demasiada información no siempre es buena. No. Exacto. Yeah. Hay que saber limitarla. Yeah. Durante ese tiempo que ustedes estuvieron, ¿hay algún pasaje de la Biblia de la que ustedes dijeron, me agarro de esto en los tiempos? Por varios años, aunque dijéramos la guerra estuvo cerca de la ciudad, nosotros vivíamos en la capital, pero estábamos, pues la guerra afectaba un poco, pero no tan directamente, hasta que llegó la ofensiva go ahead, sorry. Llegó la ofensiva y que eso sí fue en la capital y atacaron directamente, nos afectó, tuvimos que estar encerrados, ¿verdad? Una semana. ¿Hay algún pasaje de la Biblia donde que ustedes dijeron, de eso me agarré yo durante esos tiempos difíciles, que puedan compartir con los hermanos o con la iglesia? Yeah, so the question that Evelyn is posing is that when they were going through a civil war and all of the lack of assurance and security of everything that was happening around them, what was a Bible verse that maybe you held on to that was kind of like your promise or something that you just said, okay, I'm going to take this scripture and I'm just going to hold on to it. I'm going to pray it. I'm going to live it out as best as I can. What was that scripture for you? Sí, la verdad es de que, como decía mi esposo al inicio, la palabra de Dios tiene más de 8,000 promesas para sus hijos en momentos de dificultad, de enfermedad y todo. Pero hay momentos en que uno dice, solo tú, Padre, y uno se dirige a Él. Y está este salmo que dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y si Él tiene el poder de habernos creado y haber hecho los cielos y la tierra, pues tiene todo el poder para protegernos. Yeah. Y estar seguros de que estamos bajo su cuidado. Como el Salmo 91, que caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Entonces son versículos de la Biblia que hay que apropiarnos de ellos, pero de corazón, ¿verdad? Sentirlo, y al sentirlo, esa seguridad, esa fe, esa confianza, se lo estamos transmitiendo a nuestros hijos. No con palabras, sino que con hechos, con acción, ¿verdad? Yeah. Entonces esa seguridad es la que la palabra de Dios nos llena, y eso da la paz, da la tranquilidad. Yeah. Sí, y dormíamos tranquilos. Dormíamos tranquilos en el sentido que sentíamos la paz con Dios. Y recordábamos el salmo, uno de los primeros salmos, que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Es decir, dormíamos tranquilos. No dormíamos con el pensamiento, con la mente de que qué va a pasar. Nos poníamos en las manos de Dios y hasta el siguiente día. Pero era esa paz que había en nuestros corazones. Sí, y hay algo también que se tomó el buen hábito
que fuera la prisa que hubiera, el orar antes de salir, ¿verdad? Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa, líbranos de todo peligro de tomar, porque no sabíamos con qué nos podíamos encontrar, porque a veces habían encuentros, enfrentamientos entre los militares y la guerrilla, y uno quedaba en medio, entonces solo Dios librándolo. Y al regresar, gracias Padre, porque ya estoy en casa, pero viviendo un día a la vez, tranquilos, confiando en que Dios está guardando nuestra integridad física, como nuestro corazón, nuestra fe, nuestra confianza en Él. El secreto está eso, confiar en ese Dios todopoderoso que todo lo puede, ¿verdad? Y entonces dormir tranquilos, salir tranquilos, aunque también la misma palabra de Dios advierte, y Él dice, el avisado ve el peligro y se aparta, ¿verdad? Pero nada, como Dios me cuida, pues yo voy a salir. No, sino que también teniendo ese cuidado, ¿verdad? La parte que a nosotros nos corresponde. Esa va a ser la otra pregunta. ¿Cómo encontrar el balance entre, ok, si Dios me cuida, Dios me mantiene, y seguir pues las recomendaciones que nos están dando, o las leyes que han puesto, ¿verdad? ¿Cuál es el balance? ¿Cómo uno puede decir, no, este está muy exagerado, o no, sí hay que, ¿verdad? Bueno, hay que pedirle sabiduría a Dios, es decir, sabiduría en cualquier acción o cualquier decisión que uno tiene que tomar. En los momentos así de crisis hay momentos en que hay que tomar una decisión, ¿no? Y solo la sabiduría que viene de Dios puede llevarnos a tomar la mejor decisión. Hubo momentos dentro de la crisis en que se tenían que tomar decisiones que uno tenía que medir más o menos las consecuencias que podía traer tomar aquella decisión, ¿verdad? Pero uno tenía que hacerlo. En cierta oportunidad, bueno, el día en que comenzó la guerra civil, el día en que comenzó la ofensiva final, que fue de una semana, ahí solo la providencia de Dios nos libró, porque ya vivíamos en una nueva casa en Antiguo Cuscatlán, y íbamos a ir a visitar a nuestros padres mexicanos. Pero la providencia de Dios hizo que un carro del vecino en el pasaje donde vivíamos sufrió un problema mecánico. Y entonces nos detuvimos para ayudarle, y eso hizo que pasara un buen tiempo de la noche y dijimos, ya no es hora de ir. Es decir, tomamos la decisión en ese momento de ya no ir a Mexicanos. Ese día se tomaron Mexicanos. Ahí estaban mis padres. Y durante toda esa semana ni el ejército pudo entrar a esa ciudad de Mexicanos. Wow. Si no hubiera sido la provisión de Dios, los 4 miembros de nuestra familia hubieran quedado encerrados allá. Wow. Pero fue una decisión sabia, ya no ir. Pero fue Dios el que nos detuvo, y nosotros nos detuvimos allá, no salir. Yeah. So having a constant prayer life is a good way of finding balance during this time. So el tener una vida de oración constante, I guess, es donde se encuentra un buen balance durante una situación como la que estamos viviendo. Yeah. Sí, una buena relación de oración, pero una buena relación con Cristo, con el Señor. Es decir, esa relación con Dios tiene que darnos la respuesta a esta situación. Es decir, cómo encontrar el balance, ¿verdad? Cómo encontrar el balance. Porque muchas veces es difícil en el momento encontrar cuál es la mejor solución. Pero solo ese contacto con Dios nos puede ayudar a tomar la mejor decisión. Teniendo esa relación. Y hay un texto en la Biblia que para nosotros ha sido el texto propio como matrimonio y como familia, que es el Salmo 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría.
Porque Dios dice, si nosotros tenemos sabiduría, vamos a saber qué decisión sabia tomar. Entonces, la palabra de Dios, ahí está. Entonces, en este tiempo que estamos recogidos, que no podemos salir, antes era allá en El Salvador, pues eran los disparos, las balas perdidas y todo, muchos murieron. Ahora es por el virus. Allá no podíamos salir para nada, ahora por lo menos podemos salir, ir al súper, pero allá ni eso se podía. Y entonces, ahora que estamos, digamos, encerrados, ¿verdad? Transmitirle a nuestros hijos, tenemos más tiempo de estar con ellos, la palabra, enseñándoles historias bíblicas, no saturarlos, ¿verdad? Que solo van a estar leyendo la Biblia y orando, no, sino que un tiempo estudiando la palabra, enseñándoles historias bíblicas, otro rato después jugar un juego de mesa, a modo de que el niño no se siente que está encerrado y ahí muy oprimido, ¿verdad? Sino que se sienta libre dentro de su casa y que se siente bien y que papá y mamá están tranquilos, ¿verdad? Y entonces el niño va a ir transcurriendo el tiempo y el niño pues pasó aquello y no quedó, porque muchos niños se traumaron, dependiendo de la actitud de los padres. Yeah. Entonces todo eso es lo que se tiene que tener cuidado. Pero para nosotros el mayor secreto es la relación íntima con nuestro Dios. Esa oración constante, la misma palabra de Dios dice, orar sin cesar. Y no es que vamos a estar todo el día hincados, estamos haciendo el quehacer y orando en comunicación con nuestro Dios. I'd like to finish tonight on that one thought, if you don't mind expanding on it. Quiero terminar esta noche con ese pensamiento, si podemos alargarlo un poco más. Because you mentioned that there's that balance of spirituality in the home with your kids, but also a time of relaxation. Porque menciona, ¿no?, que hay un tiempo espiritual con los niños, pero también hay un tiempo de relajamiento, de recreación. Yeah, and now the families are spending a lot more time together. Y ahora las familias están pasando mucho más tiempo juntas. What were some things that you did with your daughters to help pass the time? Some real concrete things that you did with them that you could recommend to families now that they can still do with their kids? ¿Qué cosas concretas, específicas hizo usted con nosotras durante ese tiempo que usted recomendaría que en las familias pudieran hacer durante este tiempo que están todas juntas? Cada circunstancia es particular. Es decir, la situación que nosotros vivimos en El Salvador es muy diferente a lo que se está viviendo hoy, en el sentido de que durante la guerra la mayor cantidad de años de tiempo fue fuera de la ciudad, es decir, entonces nosotros podíamos de alguna manera tener una vida normal, entre comillas, con nuestra familia. Solamente fue una semana en donde tuvimos que pasar encerrados completamente, pero fuera de esa semana, aunque las balas se oían y las bombas se oían, teníamos la oportunidad como grupo familiar de poder salir fuera de la casa y visitar algunos lugares en donde nuestra mente y la de nuestras hijas se distraían, se distrajera, perdón. Y se olvidara por un momento de la guerra. Y en esa semana lo que pedimos fue que Dios nos diera creatividad para ver cómo jugar, cómo hacer con los niños o con las niñas. Es decir, ahorita no se puede salir, realmente es la recomendación. Y yo creo que las recomendaciones que dan las autoridades hay que cumplirlas porque tienen el objetivo precisamente de buscar el bien para la comunidad, para la sociedad. Entonces el padre de familia tiene que buscar creatividad para ver de tener entretenidos a sus hijos, ¿verdad? Es decir, como decía, pueden variar estudios bíblicos, pueden variar
con juegos de mesa, pueden variar inventando cosas, haciendo juegos de mímica. de mímica, qué sé yo, pero buscar la manera de que esos niños no se vayan a aburrir, que esos niños no se vayan ¿qué pudiera decir? A volverse locos, ¿verdad? De no salir, de no salir de su encierro. Pidamos a Dios que esta crisis pase lo antes posible para que podamos vivir nuevamente una vida normal. Pero mientras esta situación esté, pidámosle creatividad al Señor, que nos dé creatividad de qué hacer, cómo hacer. Y los padres deben platicar para estar en común acuerdo de qué hacer, de qué no hacer. Es una bonita oportunidad para enseñarles a los hijos a ayudar en los quehaceres de la casa. Es una bonita oportunidad para enseñarle a los hijos a cocinar. Es una bonita oportunidad para que los niños puedan leer, por ejemplo, un libro de la Biblia o un libro secular. Pero hay tantas cosas en que podemos entretenerlos que yo creo que es la creatividad lo que se necesita. Es decir, podemos contarle a nuestros hijos de dónde venimos, ¿verdad? Muchos no saben que nosotros venimos del campo allá en El Salvador, o venimos de la ciudad de allá en El Salvador, la historia de nuestros padres. La historia de nuestros padres. Es decir, hay que buscar las maneras de entretener a nuestros hijos, ¿verdad? Es decir, cómo los padres se conocieron, etcétera, etcétera, ¿verdad? De tal manera que sintamos que el tiempo se va rápido. Y quizás como un consejo aunado a lo que ha dicho él, es que hay tanta información, como decíamos hace un rato, en diferentes canales, televisión nacional, internacional, y que no, quizás quitemos un poco lo que es la tecnología y pongamos límite a los niños, y nosotros como adultos no estar viendo noticias y dar, porque eso, quieras o no, afecta. Y el enemigo trata como, ¿verdad?, quitar esa paz y el gozo que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Entonces, limitar, estar viendo noticias y noticias, un noticiero, y no que los niños estén enfrente, sino para información nuestra, y luego transmitirles a ellos con calma, para que ellos entiendan por qué que tienen que estar adentro de casa, ¿verdad? Yeah. Y la confianza en Dios. Agradecemos realmente que hayan tomado el tiempo de compartir con nosotros sus experiencias. Do you want to translate that? Yeah, we want to thank you for taking the time out to be able to just share from your experiences, share some wisdom and some counsel to us. Del otro lado de todo esto, on the other side of this, quiero que sepan, pues yo soy el resultado. Mi hermana, su esposo José y yo somos conocidos como los niños de la guerra, porque crecimos en medio de la guerra civil. Nacimos y crecimos en medio de la guerra civil. Do you want to translate? Yes. So Evelyn and Patty and Jose are considered children of the Civil War and grew up during that time, and so they're products of that. Pero yo crecí y por lo mismo pedí que ellos hablaran y compartieran, porque yo no recuerdo una niñez en temor. Evelyn says that she, even throughout all of that, the uncertainty of the time and life happening in El Salvador with everything that was going on, she did not grow up with fear in her heart. So quiero que sepan que el tomar el tiempo de mantener una relación cercana con Dios, de tener la confianza en Dios, afecta mucho a tus hijos. So during this time, having a relationship and a closeness with God, the byproduct of that would be that your children won't be affected by this situation, nor will they have fear in their hearts. Yeah. So realmente confíen que el tomar estos pasos de acercarte a Dios, de tener la confianza, de que Dios está en control, no te va a bendecir nada más a ti,
pero también a tus hijos. Y tus hijos y el futuro. Y tus hijos van a recordar ese tiempo con más por todo el tiempo que pasaron juntos en familia, que la razón por la que estuvieron encerrados como familia. Yeah. And so being able to have that opportunity to develop closeness with the Lord, closeness with your family and whatnot, you'll see the benefits of that way past this whole situation that we're experiencing right now. Again, we just want to thank Mauricio and Elba for sharing their thoughts and their heart with us tonight. Muchas gracias a Mauricio y Elba por compartir su... Solamente quiero decirles de eso de la creatividad. El Señor me dio 2 hembras a mí. Yo tuve que aprender a jugar con muñecas, tuve que aprender a jugar cinquito o jack, y muchos juegos que eran propios de niñas. Pero quería tener a mis niñas completamente sanas en su mente y en su corazón. Yeah. Before we sign off tonight, Mauricio, would you mind praying for people that are maybe struggling with fear right now and just ask that the peace of God will come into their lives? So, antes de terminar, Papi, si puede orar por aquellas personas que tal vez están batallando con el temor y el temor del futuro. So. Señor y Padre, te damos gracias en esta noche, porque el recordar todos esos momentos difíciles que vivimos como familia también nos trae a la mente, al corazón, el cuidado que tú tuviste con nosotros, con nuestras hijas. Te pedimos, Señor, que esa misma paz, esa misma tranquilidad le des a los padres que nos están escuchando. Que igual puedan tomarse de la mano del Señor, puedan tomarse de las promesas del Señor, para que puedan pasar esta crisis por la que está viviendo toda la humanidad. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, en la crisis. Que pongamos nuestra confianza en Dios y que superemos cualquier temor que podamos tener. Que pensemos en nuestros hijos, que pensemos en el corazón de nuestros hijos, para que ellos también estén en paz. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amen. Thanks for being with us tonight. Gracias por estar con nosotros esta noche. And then Evelyn and I will communicate with you tomorrow with a different video, and we hope that you were blessed tonight. Y mañana Eddie y yo nos vamos a comunicar con ustedes con otro video y esperamos que tengan una noche bendecida. May the peace of God rest upon you, Que la paz de Dios esté sobre ustedes, and may His blessing and protection. sobre ustedes y su familia. God bless you. Dios les bendiga. Bye.